Muy bien, vamos a empezar de lleno ya con nuestro primer tema. Vamos a ver ahora los pronombres interrogativos, que en inglés comúnmente los conocemos como WH questions. Y bueno, son aquellos que utilizamos para pedir información o, bueno, preguntar algo, ¿no? Estos son que, bueno, en español los conocemos como vendría siendo cuál, dónde, cuándo, cómo, por qué, etcétera, ¿no? A quién. Entonces vamos a ver cada uno de ellos de manera rápida para que, bueno, de igual manera no se haga muy grande este video. Y bueno, también vamos a ver su estructura gramatical y demás cosas, sus usos. Vamos a empezar con el más común, que es what, ¿no? Que en español tendría la traducción de qué o cuál, ¿sí? Eh, Tiene un significado, digamos que al español parecido al which, que también es cuál. Entonces, aquí solamente va a depender del uso y, bueno, de la razón o de la circunstancia en la que nosotros estemos utilizando este. Entonces, vean, el principal uso del what es para pedir información acerca de algo, ¿no? Tenemos ahí un ejemplo que es what is your name. Aquí estamos pidiendo información y probablemente a la persona que no conozcamos y no nos presentaron, probablemente le vamos a preguntar cuál es tu nombre, ¿no? Entonces ahí aplica el primer uso, ¿no? Que es para pedir información acerca de algo. En este caso está pidiendo información personal, ¿no? De su nombre. Entonces what, que es qué, o cuál, en este caso aplica cuál es tu nombre, ¿no? What is your name. Tenemos asking for repetition or confirmation, ¿sí? Acerca, bueno, para pedir información o también para repetir o confirmar, ¿no? Aquí tenemos what, que sería una expresión cuando, por ejemplo, no entendemos cuando nos dicen algo, cuando nos explican algo. Y entonces, bueno, esta expresión la podemos ocupar, ¿no? Simplemente queda con el puro what. What, que es que, I can hear you, no puedo escucharte, ¿sí? Tenemos you did what, tú hiciste qué. Entonces, digo, son expresiones que también utilizamos este tipo de pronombres. Pero bueno, de igual manera es correcto que ustedes también se las aprendan, ¿no? Las podemos utilizar de manera aislada, ¿no? Por ejemplo, en la primera, que es what, que I can hear you, yo no puedo escucharte, ¿no? You did what, tú hiciste qué. Entonces, bueno, son de los diferentes usos que aplican para este pronombre que es what. Ahora me regreso para que les explique yo cuál es la fórmula. Cada vez que utilicemos estos pronombres interrogativos, van a ir siempre al principio, ¿sí? Entonces, ya sea what o ya sea where, etcétera, todos van a ir al principio, siempre, ¿sí? Entonces, van a ir al principio y van a ir seguidos del auxiliar. Si estamos hablando en presente, vamos a utilizar el auxiliar del presente, que es do. Si estamos hablando en pasado, vamos a utilizar el auxiliar del pasado, que es did. Si estamos hablando de to be, como es este caso de is, vamos a utilizar después del what el is o el are, ¿sí? Entonces sería what is your name, ¿cuál es tu nombre? ¿Sí? Entonces vean, pronombre interrogativo al principio, verbo primario, digámoslo así, o auxiliar, como es el caso del is, y bueno, ya después el pronombre y el complemento, ¿sí? Entonces, bueno, este es el primero, que es what, y bueno, estos son los usos, como les decía. Es bueno que ustedes también aprendan este tipo de expresiones que, bueno, también las utilizamos comúnmente en un diálogo, digamos que informal, ¿sí? Vámonos rápido con el when, que es cuando, ¿sí? Y bueno, lo utilizamos para preguntar acerca del tiempo, ¿no? ¿Cuándo hiciste esta actividad? ¿Cuándo hiciste aquella actividad? Y va a tener la misma estructura, ¿no? When do you go to bed? ¿Cuándo tú te vas a la cama? ¿Sí? Entonces vean, tenemos el when al principio, seguido del auxiliar. Cuando tenemos aquí el do, obviamente es claro que estamos hablando de presente, ¿sí? Seguido del you, que es el pronombre personal, y luego el verbo, go to bed. When do you go to bed? ¿Cuándo tú te vas a la cama, no?
También podemos utilizar la expresión de what time. La expresión what time es también cuándo, ¿sí? O a qué hora. Entonces, bueno, también lo podemos utilizar, ¿sí? Es viable utilizar las dos formas. Entonces sería what time do you go to bed? Sí, aquí en lugar del when utilizamos la expresión what time. Sí, la what time es junta, es unida el what y el time, ¿sí? Entonces sería what time do you go to bed? ¿A qué hora vas a la cama? ¿Sí? Pero bueno, esto no cambia nada la estructura. Sí, tenemos pronombre interrogativo al principio, auxiliar y demás, pronombre y complemento. Entonces, when, recuerden, lo utilizamos para cuando querramos saber acerca del tiempo, ¿no? Que es cuándo fuiste a la escuela, cuándo fuiste a comer, cuándo, etcétera. Entonces, anótenlo por favor muy bien. Vamos con el tercero, que es where, que es dónde, ¿sí? Y nos dice que lo utilizamos para lugar o posición, ¿sí? ¿Dónde estuviste? ¿Dónde está tal cosa? ¿Dónde fuiste ayer? ¿De dónde eres? ¿No? Entonces, aquí está un claro ejemplo. Where do they work? Vean. Auxiliar do, hablamos de presente, ¿sí? Entonces, estructura, primero where, auxiliar, they, que es pronombre, y luego el verbo, work. Y al último, bueno, obviamente al ser un pronombre interrogativo, al ser una pregunta, pues tenemos que utilizar al último el signo de interrogación. Where do they work? ¿Dónde ellos trabajan? ¿Dónde trabajan ellos? ¿Sí? Bueno, entonces, lugares y posición, ¿sí? Para preguntar acerca de lugares y posición. Aquí tenemos el quinto, que es el which. El which traducido a español va a tener un significado similar al what, que es qué o cuál, solamente que el which lo vamos a utilizar para cuando nosotros queramos preguntar acerca de una elección, ¿sí? Es decir, vamos a decidir entre dos opciones. Por ejemplo, te ponen un carro rojo y un carro azul. Entonces, ¿cuál carro tú prefieres? Ese cuál lo vamos a utilizar de manera, bueno, pues con el which, ¿no? Porque, bueno, nos da a escoger una cosa, nos da a hacer una elección. Nos pregunta, which house is yours? ¿Cuál casa es tuya? Obviamente, ahí se presenta la casa 1 y la casa 2, ¿no? El lado A y el lado B, ¿no? Entonces, tenemos que escoger una de las dos. Entonces, recuerden, cuando tenga el sentido de que nosotros nos preguntan a escoger una cosa, vamos a utilizar el which. Entonces les decía yo que es muy parecido al what, que también es qué o cuál, ¿sí? Entonces, bueno, en base al uso nosotros vamos a determinar a qué se refiere, ¿no? Entonces, which house is yours o which sandwich do you want? ¿Qué sándwich tú prefieres? Te está poniendo ahí dos opciones, tú tienes que escoger una. Perfecto, entonces vamos ahora con el who. El who nos menciona que es preguntar qué o cuál persona o personas. ¿De qué personas está hablando? ¿Sí? Entonces, ¿a quién? Más bien, ¿sí? Entonces, tenemos ahí el ejemplo, who is calling? ¿Quién está llamando? ¿Sí? Entonces, aquí hace énfasis a la persona, ¿sí? Al sujeto, en este caso. ¿Quién es la persona que me está llamando? Entonces, el who es quién. ¿Quién abrió la puerta? Who opened the door? ¿Sí? Entonces vean, la estructura de igual manera no cambia, ¿no? Pronombre interrogativo al principio, en este caso el is y luego el verbo, ¿no? Que es calling. En esta expresión is calling es presente progresivo, ¿no? Entonces por lo tanto va antes el is. Who is calling? ¿Quién está llamando? Who opened the door? ¿Quién abrió la puerta? Entonces, bueno, el who se refiere al sujeto, a quién, ¿sí? Ahora vamos con el whom, que este whom es para preguntar qué o cuál persona o personas hicieron tal acción o hacia quiénes van dirigidas una acción. Por eso es el objeto. Usted toma el rol del objeto porque la acción va dirigida hacia ellos.
Por ejemplo, whom are you calling? ¿A quién estás tú llamando? ¿Sí? ¿A quién? ¿A quién va a ser la persona que tú vas a llamar? O a quién, whom are you writing? ¿A quién le estás escribiendo? ¿Sí? Entonces, nos menciona que el whom es extremadamente usado para las acciones formales, ¿sí? Como, ¿cuál sería una acción informal? Pues aquí nos da el ejemplo de contratos de negocios, ¿no? Entonces, podríamos decir un ejemplo, ¿a quién va este contrato, no? ¿Hacia quién va? Entonces, bueno, el whom es comúnmente utilizado para referirse a, diálogos, digámoslo así, ya más formales, ¿sí? Entonces, pero bueno, también es importante que ustedes lo aprendan. Whom, que es a quién tú estás escribiendo, a quién tú estás llamando, ¿sí? Perfecto, ¿qué es whom? Whose, ahora el whose nos dice que es para preguntar acerca de pertenencia. ¿Qué me refiero con pertenencia? Whose car is that? Sí, whose car is that? ¿De quién? Entonces se vendría siendo el equivalente del significado en español. ¿De quién es este carro? Vean, siempre cuando ustedes yo creo que ya saben cómo funciona esto de, bueno, cómo es que traducir las palabras de inglés a español, ¿sí? Entonces, si nosotros tradujéramos de manera literal esta oración, tendríamos de quién carro es ese. Entonces, obviamente no tiene mucho sentido. Entonces, para que podamos traducir esta oración tenemos que adaptarlo al español, ¿sí? Entonces, por lo tanto diríamos, ¿de quién es ese carro? ¿Sí? Entonces, tenemos que adaptar las preguntas, ¿sí? Si nosotros las queremos pasar literalmente, no van a tener mucho sentido. Tenemos aquí otro ejemplo. Whose apartment is next to yours? Si lo tradujéramos literal, diría whose, de quién apartamento es el que está al lado del tuyo, ¿sí? Entonces, no tiene mucho sentido. Por lo tanto, tenemos que adaptar el significado. Diríamos, ¿de quién es el departamento que está al lado del tuyo? ¿Sí? Entonces, a eso me refiero con adaptar. Entonces, el who significa de quién y lo utilizamos cuando queramos preguntar acerca de pertenencia. ¿De quién es este lápiz? ¿De quién es esta mochila? ¿De quién es este celular? ¿Sí? Whose car is that? Whose car is this? Etcétera. Entonces, bueno, pertenencia, who. Vamos ahora con el why. Y dice que lo utilizamos para asking for a reason, preguntar una razón, dando una sugerencia. Por ejemplo, why do they act so crazy? ¿Por qué ellos actúan muy loco? ¿Sí? Muy descabellado. Entonces el why obviamente va al principio y cuando preguntamos why obviamente tenemos que responder el por qué, ¿no? ¿Por qué tú haces esa actividad? ¿Por qué ellos están actuando muy loco? Muy locos, ¿sí? De manera... Entonces, bueno, tenemos que dar una razón. Why aren't you listening? ¿Por qué no estás tú escuchando? ¿Por qué no estás escuchando? Sí, entonces el why es ¿por qué? ¿Para qué? Para pedir una razón o una sugerencia. Why is the sky blue? ¿Sí? ¿Por qué el cielo es azul? Entonces, ahí tenemos cada una razón. No creo que haya mucho problema en cuanto al uso de este. Y bueno, lo que les venía diciendo, que para crear una oración, un auxiliar debe ser usado obligatoriamente. Tenemos ahí un ejemplo. Why you speak so fast? Si nosotros le diéramos sentido a la oración y la utilizáramos en un diálogo en inglés, te pueden entender, ¿sí? Why you speak so fast? ¿Pero qué le hace falta a esto? Le hace falta para que sea pues de la manera correcta, de la manera más adecuada, tendríamos que utilizar el auxiliar, que es lo correcto. Si nosotros le preguntáramos a alguien esto, nos entendería, pero no sería lo correcto. Lo correcto sería why do you speak so fast? Entonces, vean, cuando nosotros queramos hacer una pregunta y aplique
El why, bueno, aplique cualquier pronombre interrogativo, why, what, which, whom, el que sea, ya saben, ¿no? Why primero, perdón, pronombre interrogativo primero y auxiliar después, seguido del pronombre, el verbo y el complemento, ¿no? Tenemos otro ejemplo acá. Where are you from? Vean como si ustedes lo preguntan a alguien, obviamente sí les puede que sí les entiende, no más bien sí les va a entender. Where are you from? Pero bueno, lo correcto gramaticalmente sería where are you from, ¿sí? ¿De dónde tú eres? Entonces vean aquí el verbo principal tomándolo como auxiliar, por así decirlo, es el are o el to be en este caso. Entonces va después del pronombre interrogativo que es where. ¿De dónde tú eres? Where are you from? ¿Sí? Entonces por eso les decía yo que es muy importante tener en cuenta la estructura. Primero, qué va primero, qué va después, y etcétera. When we meet again. ¿Sí? Entonces ahí que le falta. Aquí hablamos de un modal, que es el can. When can we meet again? Cuando nosotros nos podemos encontrar o ver otra vez. Entonces, bueno, para utilizar el do lo utilizamos con todos los verbos excepto to be. ¿Sí? Which car do you drive? ¿Qué carro tú manejas? ¿Sí? Ahí está el uso del do, el auxiliar do. What car do you want to buy? ¿Qué carro tú quieres comprar? Which car do is yours? Ahí hay un error. Tendría que ser which car is yours, ¿sí? Vean, el do y el is no se pueden llevar jamás en una oración juntos, y menos en una interrogativa. Entonces, vean, ahí tenemos que haber tachado el do, porque, bueno, indica pertenencia, ¿no? Which car is yours? ¿Qué carro es tuyo, no? ¿Cuál? Entonces, vean, en el uso del which, ahí tenemos las dos opciones, tenemos que elegir. Y en el uso del what, solamente es pedir información, como lo expliqué antes. Ahora, ¿cuáles son los auxiliares del presente? Pues ya saben que es do, y es para, bueno, la primera persona y el you, ¿no? I, you, we, they, you. Entonces sería where do you run? ¿Dónde tú corres? ¿Sí? ¿Cuál es el auxiliar del pasado? Did. Entonces sería when did they work? Cuando ellos trabajan, ¿no? Es un ejemplo solamente. Para que ustedes vean la función de los diferentes auxiliares y dónde van colocados, ¿sí? Where does he run? Vean cómo estamos hablando de presente. Y al hablar de una tercera persona en singular utilizamos el does, ¿sí? Y bueno, el where al principio. Aquí también, when did he work? Vean el did en, bueno, obviamente hablar de pasado. Tenemos el to be, que también lo vamos a utilizar para las oraciones, ¿sí? Interrogativas. Cuando utilizamos los pronombres interrogativos, how old are you? Ahí utilizamos el verbo to be, que es cuántos años tienes, ¿no? Entonces va inmediatamente después del pronombre interrogativo. Tenemos que lo utilizamos para las oraciones en presente continuo, todo lo continuo, ¿no? Toda la acción que estamos realizando en el momento. Which car are you driving? ¿Qué carro estás tú manejando, ¿no? Entonces ahí hay un tiempo de presente continuo. Which car were you driving? Ahí es en pasado, ¿no? Pasado continuo. ¿Cuál carro estuviste tú manejando? ¿Sí? Perfecto, entonces aquí nos da los ejemplos del to be, que es am en presente, yo, where am I from, de dónde soy, y en pasado sería when was I born, está un poco complicado, cuando yo nací, ¿no? Entonces presente y pasado, estamos hablando del verbo to be. Y bueno, para la primera persona ya saben que es I am, y para las demás es are, ¿no? You are, we are, they are, you are. Y en el caso del pasado sería were, ¿no? Entonces sería when were they born, ¿dónde ellos nacieron, ¿no? O where are you from, ¿de dónde son ustedes? Perfecto, entonces no creo que haya problema en cuanto a los tiempos. Bueno, ya saben que el is es para las terceras personas singular y el was igual. Y van después del pronombre interrogativo.
Bueno, el to have ya es para el presente perfecto. Ese no lo vamos a ver ahorita porque, bueno, lo vamos a ver ya un poquito más adelante. Solo quiero que se enfoquen en las demás actividades, más bien en los demás auxiliares, ¿sí? Pero bien, el auxiliar siempre va después del pronombre interrogativo, que es where, when, what, who, how. Faltó el how. El how es cómo, ¿sí? Entonces también ahí faltó, creo. How es, por ejemplo, how are you, ¿cómo estás? Entonces, también ahí quiero que lo anoten, sí, faltó la explicación del how es cómo. Los modales también should, could, can, would, etcétera. También los vamos a utilizar después del pronombre interrogativo. Whom should I call? ¿A quién debería yo llamar? Where could it be? ¿Dónde podría ser? Why can you go? ¿Por qué no puedes ir? Which would you like? ¿Cuál prefieres? ¿Cuál te gusta? What will you do? ¿Qué vas a hacer? ¿No? ¿Qué harás? Y bueno, aquí ya saben que le repito, le recalco el orden. Primero el WH question, seguido del auxiliar, sujeto y verbo. Sería where are you from? ¿De dónde tú eres? ¿No? Entonces vean, WH question al principio, auxiliar, sujeto y bueno, el verbo. Entonces son más ejemplos. What is your name? Which color did you choose? ¿Sí? Why does she play soccer? Perfecto. Entonces, bueno, estos ya son ejemplos ya un poco más complejos, más usos y bueno, ojalá les haya servido este. Se me pasó poner ahí el how, perdón, pero bueno, se los digo, el how es para de igual manera pedir razón o pedir una explicación de cómo se hicieron las cosas. ¿Cómo tú llegaste a casa? How did you get home? ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? ¿No? How old are you? ¿Cómo estás? How are you? Entonces el how faltó ahí. Quiero que lo noten también. Entonces, bueno, pues ojalá les haya servido. Ojalá vean completo todo este video y lleguen hasta esta parte. Ahora vamos a hacer las oraciones o bueno, más bien los ejercicios en plataforma. Entonces nos pasamos a la plataforma.